El siguiente programa es familiar. Puede contener escenas de violencia moderada. No contiene escenas de sexo. Para mayor comprensión de los menores de edad, debe ser visto en compañía de un adulto responsable. Televidentes amigos de Paso Televisión, sean bienvenidos a esta emisión de Reflexiones, un programa que basamos en la palabra de Dios para traer un mensaje a su vida y a su corazón, a su familia. En esta oportunidad el pastor Eliseo Torres preparó un tema y lo comparte con nosotros, el cual ha titulado Sigue pidiendo. Quédese con nosotros. Una de las fallas generalmente de muchas personas es empezar algo, prometer algo y no cumplirlo. En estos días seguramente estén mirando a ese político que acompañaron en la campaña, que les prometió una cosa u otra, y han clamado, han dicho, y no han obtenido nada. Sin embargo, el estar clamando no hace que pierdan esperanzas de eso. Otros lo hacen cuando estudian, empiezan un estudio y lo dejan pendiente, o empiezan una carrera universitaria igual, o empiezan una relación de pareja e igual, no ven concluido el proceso. Y el campo espiritual no es ajeno a esta circunstancia. En el campo espiritual pasa casi siempre lo mismo. La persona quiere tener la respuesta inmediata, porque creen en un Dios, pero en un Dios como si fuera un tendero, que usted le pide un artículo y Él se lo entrega. Y no saben que Dios, o no ponen a pensar que Dios es un Padre amoroso, que puede decirnos sí, espere, o puede decirnos no, pero no debemos dejar de clamar. En el libro del Evangelio de San Marcos, en el capítulo 10, del versículo 46 al 52, la palabra dice: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando, y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le respondían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús por el camino. Bartimeo estaba en el puesto tal vez de siempre, haciendo lo que seguramente hacía todos los días.
como dice el versículo 46 y 47, pasó Jesús, Timeo que era ciego, y oyendo que era Jesús el Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Hijo de David, ten misericordia de mí. Bartimeo sabía que algo estaba pasando. Seguramente oyó el murmullo. Seguramente oyó la voz de personas que caminaban por ese lugar. Y entonces Bartimeo se dio cuenta que estaba en el lugar por donde Jesús estaba pasando. Y hay una promesa del Señor que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 18, versículo 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Jesús iba ahí, efectivamente, y entonces Bartimeo empezó a sentir la necesidad de clamar. El hombre avaro. Cuenta la historia que un hombre llamado Ramiro era avaro, tenía mucho dinero, muchas posesiones, pero había un problema. Él siempre había querido ver a Dios. Un día llamó a un pastor, el hombre ya estaba enfermo y se hallaba en su lecho casi que moribundo. El pastor fue y lo visitó y le dijo, pastor, yo quiero ver a Dios. Entonces el pastor le dijo, ¿tiene un billete de alta denominación? El hombre sacó un billete de 100,000 pesos y se lo dio al pastor. El pastor tomó el billete y lo montó en una hoja y debajo colocó Dios. Le mostró la hoja con el billete puesto y decía, ¿qué ves ahí? Y el hombre decía, mi billetico de 100,000. Luego le quitaba el billete y decía, ¿ahora qué ve? Dios, veo Dios. Luego volvía y colocaba el billete de 100,000 y le decía, ¿qué ve ahora? Mi billetico de 100,000, decía. Cuando decía esta palabra, sus ojos se alumbraban. Luego, cuando quitaba el billete, decía, ¿y ahora qué ve? Decía, veo a Dios. La conclusión, mi querido amigo, le dijo el pastor, es que su dinero no le ha permitido ver a Dios. Y muchas veces sucede. Queremos tener, alcanzar, ganar, poseer y acumular. Y muchas veces pasamos por encima de otros para poder tener aquello que queremos. La palabra nos dice que el que ama el dinero jamás se sacia de dinero porque siempre querrá más. Y si más tiene, más quiere. E incluso pueden llegar a volverse en personas insatisfechas con lo que poseen. Por eso la necesidad de que nuestro tesoro esté en los cielos. ¿Por qué? Porque aquí en la tierra habrán personas que quieran robar y habrá momentos en que se puede perder ese dinero que ha pensado que es la seguridad de su vida. La palabra nos dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, en el versículo 19, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan. Nuestro tesoro debe estar en los cielos, en Dios, en la salvación eterna. El dinero lo necesitamos para vivir, pero que este dinero no traiga avaricia a nuestro corazón. Reflexionemos. Entonces, Bartimeo estaba en el lugar por donde pasó Jesús. Pero cuando estamos en la presencia de Dios, tenemos que hacer lo que Él nos dice. Y lo primero, dice el versículo 47, empezó a dar voces y a decir, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Empezó a clamar, empezó a pedirle, empezó a decirle al Señor, te necesito, quiero hablar contigo, quiero estar en tu presencia. Cuando esto pasa, hay que hacerlo con decisión.
Hay que hacerlo con toda la entereza. Hay que hacerlo porque es la oportunidad que tenemos. No es quedarnos quietos, esperar que Dios haga. No, nosotros tenemos que hacer lo nuestro. No importa los obstáculos que se nos presenten, porque si miramos el versículo 48 dice, y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Le pueden decir a usted, ¿eso para qué busca Dios? Eso usted ya no tiene solución. Eso mejor espere y a ver qué pasa y deje así. No, no hay que hacer eso. Hay que empezar a clamar. Hay que buscar a Jesús. Hay que aclamarle por el lado agradable de todo lo que Él ha dicho que hará. Y entonces Bartimeo, a cambio de callarse, siguió clamando. Siguió buscando a Jesús. Siguió diciéndole, a tal punto que Jesús se sintió conmovido y paró. Y no paró únicamente para curiosear a ver quién le llamaba. No, paró para llamarlo, como dice en el versículo 49. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle y llamaron al ciego diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Fijémonos en una cosa, cómo la gente cambia tan rápidamente. Esa gente que hace unos minutos le estaba diciendo que se callara, que no fuera inoportuno, que no molestara, que el maestro a lo mejor iba deprisa. Bueno, quién sabe qué más. Lo cierto es que le decía que se callara. Ahora estaba animándolo, estaba llamándolo, estaba diciéndole, vamos donde el maestro. Y Bartimeo se paró, porque dice, él entonces arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Creo que esa actitud de buscar al maestro es la que debemos tener todos nosotros. Usted, amable televidente, que muy amable nos deje entrar a su hogar. Buscar a Jesús. Hoy Jesús está haciendo el llamado como lo hizo con Bartimeo. Venga y póstrese delante de Él. Y de pronto dígale, Señor, aquí estoy. Tengo este problema, tengo estas circunstancias. O estoy bien, pero quiero que esto no pase. Y entonces Bartimeo vino a Jesús. Y entonces dice la palabra del Señor. Respondiendo Jesús le dijo, ¿qué quieres que te haga? Jesús respeta mi actitud. Jesús respeta su actitud. No va a hacer cosas que yo no le permita. No va a hacer cosas que yo no le pida. Por el contrario, debo decirle, Señor, te necesito por esto y para esto. Yo quiero dejar el alcohol. Yo quiero dejar el cigarrillo. Yo quiero dejar aún el adulterio. Cualquier vicio que tengamos, digámosle al Señor, yo quiero hacer eso. Yo quiero ser sano. Yo quiero ser provisto. Y entonces Él le dijo que recobre la vista. Y Jesús le dijo, vete, tu fe se ha salvado. Y enseguida recobró la vista. El Señor está esperando que vayamos a su presencia y le digamos qué queremos, qué necesitamos. Y si es para nuestro bien, con seguridad Él lo va a hacer. Hagámoslo entonces estando en su presencia.
En este tema que nos comparte el pastor Eliseo, podemos comprender cómo aquel hombre ciego, casi que podemos decir, veía más que los que estaban alrededor de Jesús. Él clamaba a gran voz, dice la palabra: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente decía: cállese. Nadie conoce la necesidad de cada persona. Y él sabía por qué lo hacía. Porque él quería un milagro. Él quería recibir la vista. Y cuando Jesús para, lo llama y le dice: ¿qué quieres que te haga? ¿Y saben por qué Jesús paró? Por el clamor de aquel hombre. Porque aquel hombre seguía pidiendo a pesar de la situación y las circunstancias. Y cuando pedimos, podemos recibir, como Bartimeo recibió la vista, todo aquello que necesitamos de parte de nuestro Dios. Vamos a un pequeño corto de comerciales y ya regresamos con reflexiones. Papi, ¿cuántas veces le he dicho que en Comutesa le prestan para sus negocios y cultivos fácil y rápido, con tasas desde menos del 1% mensual? Ya son muchos los que están felices con sus créditos. Arriba ese ánimo, vaya por el suyo y póngase a trabajar. Viva y crezca con Comutesa, su respaldo financiero. Continuando con nuestro programa, el tema que quiero compartirles lo he titulado Mostrando misericordia al perdonar. Quédese con nosotros. Tanto los discípulos como los mismos fariseos y los escribas y los saduceos y muchas personas se le acercaban a Jesús para preguntarles acerca del perdón, y preguntaban y querían como justificarse delante del Señor en cuanto a la manera como se debía perdonar. Y en una ocasión, uno de sus discípulos, el apóstol Pedro, se acerca y le pregunta al Señor que cuántas veces le era necesario perdonar a aquella persona que había ofendido. Y el Señor le responde de una manera magistral en cuanto a un sinnúmero de veces que se debe hacer. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 18, en los versículos 21 y 22, dice la palabra: Entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. El Señor Jesús le está diciendo al apóstol: no Pedro, no 7 veces. Y Pedro le dice 7 porque es el número perfecto, el número de Dios. Pero el Señor le dice 70 veces 7. Y da un número prácticamente que indescifrable. Un número totalmente fuera de una mente de una calculadora. Y es eso lo que el Señor Jesús tiene, la razón para decir 70 veces 7. O sea, es multiplicar ese número 7, 70 veces de a uno en uno. 7 por 7 por 7 por 7. Y dará, como les decía ahora, un número casi que de error en las calculadoras. ¿Y esto por qué? Porque es el propósito que Jesús tiene para enseñar y para decirnos: perdona siempre, siempre. Y Pedro le dice: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Las veces que sean necesarias, en otras palabras le estaba diciendo el Señor. Y le refiere una parábola. Ahí en el versículo del 23 al 27 del capítulo 18 de Mateo dice: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Y el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda.
Aquel hombre, dice la palabra, le debía 10.000 talentos. Era una cantidad indescifrable. Era una cantidad de mucho dinero lo que le debía aquel siervo. ¿Y qué dice el Señor? En el versículo 25 dice, a este como no pudo pagar, ordenó su Señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Era una costumbre de los pueblos en la antigüedad que si la persona no tenía para pagar, se podía llevar de esclava a la persona. Y si la persona había muerto, se podía llevar los hijos. La palabra nos dice en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, versículo 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. O sea, se iba a pagar la deuda con los hijos de aquel hombre. No como ahora que se tiene una deuda y hay un seguro de vida, hay un seguro que cobija la deuda, que si la persona muere ese seguro cancelará la deuda. En aquel tiempo el seguro que tenían aquellos hombres era la familia. Y como dice acá, cójanlo y véndanlo a él, a sus hijos, a su esposa, a todo lo que tiene. Era algo que permitía la ley, costumbres permitidas por la ley. Y lo hacían para poder tomar o poder recuperar algo de lo que aquella persona les debía. Corrección amorosa. Un hombre durante 50 años fue corrector de escritos y se esforzó por hacerlo de la mejor manera, por hacerlo de forma excelente. Pero su propósito no era solamente buscar errores, no, sino mejorar la calidad de los textos, su lógica, su sencillez, su gramática. Y lo hacía con mucho amor. Él utilizaba para corregir los errores un lapicero con tinta verde, porque era más personal, era menos agresivo que ese color rojo, que podía afectar aún a un escritor novato o a un escritor que no fuera seguro, pero que necesitaba que se le corrigiera sin afectarlo. ¿Cuántas veces no estamos dispuestos a recibir la corrección que otro pueda hacernos? Y busca es mi bienestar, el que haga las cosas mejor. En el libro de Proverbios, en el capítulo 15, versículo 31, dice, el oído que escucha las amonestaciones de la vida, entre los sabios morará. Y el que tiene en poco la disciplina, menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección, tiene entendimiento. Atendamos a recibir la corrección de la mejor manera. Reflexionemos. Este hombre, el cual está hablando el Señor Jesús, dice que era un hombre que debía muchísimo dinero a su amo. ¿Y qué hace el hombre? Dice que se postra y le clama a su señor diciéndole que él le pagará todo. El siervo postrado le suplica diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo fue movido a misericordia. El señor de aquel siervo mostró misericordia al perdonar la deuda de aquel hombre. Dice ahí en el versículo 27 del capítulo 18 de Mateo. El señor de aquel siervo movido a misericordia le soltó y le perdonó la deuda. Y en los versículos 28 al 31 dice,
Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y lo echó en la cárcel hasta que le pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Aquel hombre que acababa de ser perdonado por esa deuda tan inmensa que tenía, sale de la presencia de su señor libre, porque no solamente el Señor dice que lo perdonó, sino que lo soltó y le perdonó la deuda. Y aquel hombre sale orondo de la presencia de su señor. Y se encuentra un siervo que le debía, dice la palabra, una cantidad ínfima. Dice que aquel hombre le debía 100 denarios. Era una cantidad muy pequeña comparada con la cantidad que este hombre le debía a su señor. Pero dice la palabra que lo tomó y lo ahogaba. Págame lo que me debes. La actitud de aquel hombre que le debía a aquel siervo fue hacer lo mismo que él, se postró y le dijo las mismas palabras que éste le dice a su señor. Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. Pero aquel hombre se olvidó de la misericordia, se olvidó de esa petición que había tenido él hacia su señor y era la misma que su consiervo le hacía. Y lo toma y lo mete en la cárcel, dice la palabra. Dice que, mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que le pagare la deuda. O sea, lo aprisionó, lo llevó preso. ¿Y qué hicieron los consiervos? Se dieron cuenta de esto, porque habían visto cómo su señor le había perdonado tanto, pero este no quiso perdonar algo tan pequeño. Entonces, sucede algo que nadie esperaba. En los versículos del 32 al 35 dice la palabra ahí en el capítulo 18 de Mateo. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor enojado le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno sus ofensas. Entonces, tenemos un ejemplo. Jesús nos perdonó a nosotros todos nuestros pecados. Por esa misma razón, cuando somos ofendidos por alguien, debemos perdonarlo. Debemos soltar perdón. Y así como rogamos al Señor, así como nos pegábamos en el pecho y nos dábamos golpes diciendo, Señor, perdóname, ten misericordia de mí, de la misma manera debemos perdonar y tener misericordia de aquellos que arrepentidos vengan a nosotros a pedirnos que le perdonemos. Este tema que les comparto, amables televidentes, nos lleva a comprender que así como nosotros podemos postrarnos delante del Señor y pedir perdón, así también aquellos que nos ofenden, al venir a nosotros, tal vez no postrándose porque no merecemos que se postren delante de nosotros, porque el único que merece que nos postremos es Dios, pero sí que vengan con una actitud de arrepentimiento a pedir perdón, tenemos la obligación de perdonarles. Porque como hemos sido perdonados, debemos perdonar. Y prácticamente muchas veces lo repetimos cuando oramos el Padre Nuestro y decimos, Señor, perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Que no se nos olvide que cuando hay arrepentimiento debemos soltar ese perdón. De la audiencia de amigos, gracias por permitirnos entrar a sus hogares. Que Dios les continúe bendiciendo.